Lleva siendo noticia en lo negativo mucho tiempo, pero la ciudad y provincia de Salamanca ha encontrado un socio para defender sus intereses que puede devolverles al primer plano del panorama ferroviario. La Asociación Alianza Ibérica por el Ferrocarril ha pedido que los enlaces con Portugal pasen por Salamanca, solicitando en concreto un tren directo y diurno entre Madrid y Lisboa de cara al año 2025, que convertiría en parada obligatoria a la capital del Tormes, devolviendo a la ciudad universitaria su pasado internacional. Los tuvimos por el canal hace pocos meses y siguen dando mucha guerra. La Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que recientemente tuvo sus segundas jornadas ibéricas, que luego repasaremos, ha reivindicado la importancia que tiene que los enlaces con Portugal pasen por Salamanca, pidiendo un tren directo y diurno entre Madrid y Lisboa para el 2025, además de un servicio nocturno entre la capital lusa y Barcelona, así como otras conexiones ferroviarias entre ambos países. Una música que no solo suena bien para los charros, sino que desde siempre ha gustado en Portugal y que tras la suspensión del famoso Lusitania se ha quedado sin enlaces entre ambos países por esta zona, entre otros motivos por las obras de electrificación entre Salamanca, Ciudad Rodrigo y la frontera portuguesa, donde los problemas en los gálibos de los túneles siguen estancando sus progresos, aunque estos días ha habido alguna novedad que luego detallaremos. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La petición de la alianza es algo que se lleva reclamando en la ciudad desde hace mucho tiempo, que ahora además se ha convertido en epicentro de la lucha por lograr que salga adelante la Ruta de la Plata y que recientemente lograba al fin el anuncio de un nuevo Alvia. Una petición que entraba en las conclusiones que se han sacado de la segunda edición de las Jornadas Ibéricas por el Ferrocarril que tuvieron lugar recientemente en Lisboa con el objetivo de mejorar los servicios ferroviarios entre España y Portugal, formando esta ruta propuesta del corredor entre Madrid y Oporto y no con Lisboa como en el pasado, ya que se entiende que las mejoras de la ruta que pasa por Badajoz hacen menos atractiva esa conexión por Salamanca, pero sí hace muy interesante la de Oporto, y de ahí propuesta que siempre ha defendido el país vecino. Desde la Alianza aseguraban textualmente que es imperativo que se tomen las medidas para hacer que los tiempos de viaje del ferrocarril sean competitivos respecto a los viajes aéreos, ya que entre el 15% y el 20% de los movimientos aéreos de Lisboa y de Oporto se destinan a ciudades de la península, añadiéndose que se ha hecho alusión a que se acelere el desarrollo de las infraestructuras en falta para reducir el uso del transporte por carretera y se eliminen los viajes aéreos en distancias cortas. Idea también respaldada por el Corredor Sudoeste Ibérico, a cuyo portavoz tuvimos recientemente por el canal. En dichas segundas jornadas ibéricas por el ferrocarril se volvió a destacar la relevancia de este medio de transporte para personas, las mercancías y la descarbonización, donde se habló de aprovechar el empujón que puede suponer el Mundial de Fútbol de 2030 para acelerar muchas obras pendientes entre ambos países. De momento estas ideas, así como las mencionadas con Salamanca, en el epicentro no pasan de ahí, pero es posible que consigan el respaldo de ambos gobiernos, así como las instituciones europeas, para llevarlas a buen puerto. Pero estos días ha habido alguna novedad sobre la electrificación de la línea entre Salamanca, Ciudad Rodrigo y Fuentes de Oñoro, junto a la frontera portuguesa, proyecto que se topó con problemas de adaptaciones a los gálibos de puentes y pasos inferiores que aún se están abordando, aunque con extrema lentitud. Lo más novedoso es que ya se encuentran en servicio e integrados en el CTC de León, Centro de Regulación de Circulación, los nuevos enclavamientos electrónicos de las estaciones de Fuentes de Oñoro, Espeja, Ciudad Rodrigo, Santi Espíritus, La Fuente de San Esteban, Aldehuela de la Bóveda, Barbadillo y Tejares, siendo Tejares un apartadero de mercancías y segunda instalación de Salamanca, la última parada de los trenes ya dentro de la capital antes de la principal. Su conexión al sistema supone que ya está bajo el control de los dispositivos que establecen y regulan las rutas ferroviarias.
Además, se han dado pasos en otros detalles, como la alimentación de las estaciones, las comunicaciones por fibra óptica o la sustitución del cable de cobre, aunque falta lo más relevante, las correcciones de los gálibos que impiden las instalaciones de los postes de la catenaria y, por tanto, la electrificación de la línea y que vuelvan a circular los trenes. Operaciones que avanzan pero muy lentamente, siendo los existentes en el área de Salamanca los más delicados de adecuar y los que están retrasando el resto de la obra, donde también se sitúa el apeadero de la Alamedilla, que 4 años después sigue en estado de ruina y siendo sustituido por otro provisional. 4 años sin avances en un tramo delicado, pero que parece olvidado para Adif y en donde no se ha hecho nada desde entonces. Esperemos que tanto aquí como en el resto de la línea se empiecen a poner las pilas para recuperar cuanto antes el tráfico ferroviario y conectarse a Portugal por esta zona del país. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.